Informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. El gobierno de Guatemala ha oficializado esta mañana la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin de forma unilateral e inmediata a la misión anticorrupción de la ONU en este país. El diario oficial, ahí el Ejecutivo ha publicado el acuerdo que da por concluido el convenio que creó en el 2006 con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El gobierno guatemalteco dará por terminado el mandato de la CICIG hoy a las 3 de la tarde, hora local. Sin embargo, el secretario general de la ONU ratificó que la comisión continuará su trabajo hasta septiembre próximo. En ese momento expira oficialmente su mandato, según el documento firmado hace más de 12 años. El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un auténtico revuelo político causaron en Guatemala estas declaraciones del presidente Jimmy Morales. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se deje sin efecto la decisión del mandatario y advirtió que se trata, según él, de otro golpe al Estado de Derecho. No dio ningún fundamento legal, incumple todo lo establecido en materia de relaciones internacionales. Recuérdense que el acuerdo que dio vida a la CICIG es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él y a su grupo. Partidos políticos han presentado recursos similares para exigir además que el presidente Morales sea destituido. Debido a la desobediencia flagrante y también para que la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente por el delito de violación a la Constitución. Porque únicamente demuestra la desesperación que siente esta clase política al verse amenazado, no solo sus intereses, sino también al verse acorralados ante un sistema de justicia que les está exigiendo dar cuentas. Y se ha convertido en una tragicomedia convertida en tiranía, que no podemos aceptar. El fin unilateral del convenio con la ONU sobre la CICIG fue publicado este martes en el diario oficial, en el que se ordenó además el retiro del comisionado y del personal de la comisión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión del gobierno guatemalteco. Recordó que el mandato de este grupo de la ONU expira en septiembre próximo y llamó al Ejecutivo de Morales a cumplir con sus obligaciones. La comisión, un grupo de trabajo de la ONU, investiga la corrupción en Guatemala y ha acusado al mandatario y a varios de sus familiares por prácticas ilícitas. En la conferencia de prensa de este lunes, Jimmy Morales también ordenó denunciar a la CICIG y a la Secretaría General de la ONU. Por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Vamos ahora a hablar del fiscal general de Perú, Pedro Chávarri, que ha presentado su carta de renuncia. La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra había entregado al Congreso un proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público, esto luego de la crisis generada por la decisión que tomó Chávarri de destituir a los fiscales encargados del caso Odebrecht en Lima. Tras 9 días de tormenta política, Pedro Chávarri dejó el cargo de fiscal general de la Nación. Esta es la carta que fue presentada ante la Junta de Fiscales Supremos. Desde que asumí el 20 de julio último el cargo de fiscal de la Nación, he sido víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias. La decisión del abogado de 67 años se conoce luego de múltiples cuestionamientos desde los sectores político y social debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción de altos funcionarios de la justicia peruana. Sin embargo, las críticas se agudizaron tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del caso Odebrecht en el país. La medida fue un intento de perjudicar las investigaciones por corrupción ligados a los aportes ilícitos recibidos de la constructora brasileña a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva. Aunque el 2 de enero el propio fiscal general dejó sin efecto la cuestionada decisión, masivas protestas en todo el país mostraron un profundo rechazo al fallo del magistrado. El debate sobre la situación de Chávarri generó un conflicto en el Congreso durante el primer pleno del año y derivó en la decisión del presidente Martín Vizcarra de declarar en emergencia el Ministerio Público. La presión de todos los sectores políticos, con excepción del aprismo y el fujimorismo, sumado a la indignación popular, desencadenaron la caída de Chávarri. Quien ocuparía su cargo sería la fiscal suprema Zoraida Ábalos, que se desempeña en el Ministerio Público desde hace 37 años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dirigir un mensaje a la nación esta noche desde la Casa Blanca. Su discurso ha generado expectativa al seguir considerando declarar una emergencia nacional para obtener los recursos para construir un muro frente a México. La falta de acuerdo con los demócratas en el Congreso sobre la financiación de esta barrera ha llevado al cierre parcial del gobierno federal. Ya entró en su tercera semana. El mandatario tiene previsto visitar además la frontera con México el próximo jueves. Sobre todo esto nos va a hablar Carolina Valladares desde Washington. Carolina, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde la Casa Blanca, Ruth y Carlos. Hay que decir que aquí ya hay expectativa ante ese mensaje que el presidente de los Estados Unidos va a emitir a las 9 de la noche, que es un horario de máxima audiencia en los Estados Unidos, y va a ser un discurso de 7 minutos de duración. Hay que decir que quizás lo que más sorprende de este mensaje es el lugar que ha elegido para emitirlo, pues lo va a hacer desde el despacho Oval de la Casa Blanca, un lugar muy emblemático en el que anteriores mandatarios lo han utilizado para ocasiones muy solemnes, por ejemplo, para anunciar el inicio o el final de una guerra en el exterior. También hay que decir que el presidente Donald Trump podría hablar o podría de hecho anunciar esa situación de emergencia nacional de los Estados Unidos. Lo que sí que es seguro es que el mandatario de hecho va a hablar de la supuesta crisis en la frontera sur del país, una insistente narrativa del Partido Republicano. Para esta situación, de hecho, el vicepresidente Mike Pence ya se refirió esta mañana en cadena nacional, en NBC News. En lugar de arrojar más luz al caso, lo que arrojó fueron más dudas, porque no dijo si el mandatario va a decretar o no esa emergencia nacional. Lo que sí que dijo es insistir en esa narrativa de que Estados Unidos enfrenta una supuesta crisis humanitaria en esa frontera sur de los Estados Unidos. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur, el martes por la noche a las 9, hora este. Y tras el discurso de Donald Trump, la oposición, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, y también el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han dicho que ellos quieren replicar al presidente, que también quieren tener tiempo en los medios estadounidenses. Es por ello que, tras el discurso del presidente, el Partido Demócrata dará su versión de los hechos, porque ellos temen que el mandatario pueda mentir sobre esa supuesta crisis en la frontera sur con México. También hay que decir que más allá del debate político está el aspecto legal de este asunto. Por ejemplo, si es legal o no que el presidente pueda destinar fondos reservados por ahora para el Departamento de Defensa y que el ejército pueda confiscar tierras para, por ejemplo, construir ese muro en la frontera con México. El presidente le falta mucha autoridad al declarar una emergencia nacional y querer construir el muro con una excusa de mejorar la seguridad en la frontera. Yo creo que lo que se está proponiendo es simplemente ilegal, va en contra de los valores del país y básicamente actúa más bien como un dictador, no como un presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que básicamente está muy mal y esto no tiene fundamento alguno. Hay que decir que este anuncio a los estadounidenses tendrá lugar en un contexto en el que este país ya entró en su día 18 del cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, una situación que no encuentra salida porque los demócratas que controlan la Cámara Baja se niegan a darle al presidente esos $5.000 millones que necesita para construir ese muro a la frontera con México. Es por ello que se teme que esta noche el presidente decrete la emergencia nacional para así poder desatascar esta situación de no diálogo, no consenso con los demócratas y conseguir, insistimos, ese dinero que él necesita para llevar a cabo una de sus principales promesas de campaña. Por lo tanto, pendientes aquí en Washington a lo que tenga que anunciar el presidente de los Estados Unidos a las 9 de esta noche. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Vamos a estar transmitiendo, por supuesto, a través de la señal de NTN 24 estas declaraciones que va a dar de 7 minutos el mandatario estadounidense. Vamos a revisar inmediatamente qué es esto de la emergencia nacional. Por lo general, la declaratoria de un estado de emergencia nacional se ordena cuando un país se enfrenta a una situación de perturbación de la paz o del orden interno de un estado. Se puede dictar en caso de catástrofes, de brote de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas y civiles que impidan el normal desarrollo de la vida cotidiana.
En el caso de Estados Unidos, un presidente puede declarar que el país se encuentra en estado de emergencia nacional a su discreción. La declaración le confiere un conjunto de autoridades ejecutivas especiales que están diseñadas para otorgarle el poder de manejar efectivamente las emergencias, como por ejemplo el estallido de una guerra. Si efectivamente Donald Trump firma la declaratoria, el mandatario podría pasar por encima del Congreso, que es la institución que maneja el presupuesto federal. Según expertos, la idea del equipo legal de la Casa Blanca sería que la administración use dinero del Departamento de Defensa que no haya sido asignado previamente para así lograr la construcción del polémico muro. Entonces, la ley federal, ¿qué es lo que permite? Que los militares financien proyectos de construcción durante la guerra o emergencias. Las declaraciones de emergencia nacionales justamente se han utilizado anteriormente para construir instalaciones en Afganistán e Irak. Sin embargo, Trump podría enfrentarse a los altos tribunales por esta decisión. En muchas ocasiones, las cortes han impedido que los presidentes usen la figura de un estado de excepción. Y la administración de Donald Trump sigue cerrando el cerco contra el régimen de Venezuela y su entorno. Este martes, el Departamento del Tesoro sancionó a 7 personas y a un grupo de empresas involucradas con casos de corrupción. Entre los sancionados se encuentra el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, quien hace cerca de un mes fue identificado por las autoridades en la Unión Americana como cabeza de una red de lavado de activos. También dentro de la lista de 23 organizaciones destaca la empresa periodística Globovisión, de la cual Gorrín es propietario desde el año 2013. Las sanciones estipulan que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con las empresas que están incluidas en esta lista. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convocó este jueves a Nicolás Maduro a acudir a su investidura para un nuevo periodo presidencial. El acto, que tendrá lugar en la sede del TSJ, ha sido cuestionado por gobiernos del mundo que califican de fraudulentos los comicios del 20 de mayo pasado, en los que, según los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral, Maduro fue reelecto. La máxima corte informó además que Maduro no tomará juramento ante la Asamblea Nacional, tal y como lo indica la Constitución, al considerar que el Parlamento de mayoría opositora se encuentra actualmente en desacato. La Carta Magna venezolana establece que de no poder posesionarse ante el Parlamento por cualquier situación sobrevenida, el presidente electo puede jurar ante el tribunal. No han despojado al Parlamento de sus funciones. Y vamos inmediatamente a Caracas con nuestra periodista Daniela Zambrano, quien se encuentra en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder en manos de la oposición de Nicolás Maduro. En la primera sesión ordinaria de este año 2019 y con nueva directiva, los parlamentarios debaten la juramentación del próximo jueves de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial de 6 años, de 2019 a 2025. Daniela tiene la información. Daniela, adelante. Carlos, Ruth, muy buenas tardes. Todavía sigue esta sesión de la Asamblea Nacional en la que se presentó hace algunos minutos un anteproyecto que sentaría las bases para una eventual transición. Han dicho los diputados que han tomado la palabra que no es suficiente la interpretación que se le hace a la Constitución en cuanto al vacío de poder, sino que hay que sentar las bases para que pueda materializarse un cambio de gobierno. Están conscientes que no será el 10 de enero cuando el presidente Nicolás Maduro se juramente ahora ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, algo que calificaron de inconstitucional, sino que también insisten en que continúe la presión internacional, convocarán a movilizaciones y también a una eventual renovación de los poderes para poder convocar elecciones. El diputado Juan Miguel Mateus fue el encargado de presentar este anteproyecto acá en el hemiciclo y hablaba también de que debe incluir la justicia transicional, la amnistía para aquellos soldados que han sido detenidos por la administración de Nicolás Maduro, pero también para todos aquellos ciudadanos que formaron parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo ayudaron a sostenerse, pero hoy consideran que debe salir del poder. Escuchemos parte de su intervención. Y por eso es importante, como una de las condiciones para que cese la usurpación, que esta Asamblea Nacional pueda decretar la amnistía
para todos esos oficiales que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y que tienen derecho a luchar por la restitución del orden constitucional en este país. Y esa amnistía, que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. Consultamos al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, si no era crear falsas expectativas, hablar de un gobierno de transición en momentos en que el presidente Nicolás Maduro ya ha advertido va a responder de manera recíproca y oportuna, según sus palabras, a todos aquellos países que desconozcan su gobierno. Esto respondió. Hemos hablado y tratado de comunicar de la manera más clara posible. Generar falsas expectativas sería decir que mañana hay un nombramiento u otro, o que pasado mañana o que pasado mañana. Estamos hablando precisamente en 3 fases: de reunir la fuerza necesaria, el desprendimiento de la base político-militar del gobierno, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de todos los sectores del país, el que se termine de desprender el chavismo como lo está haciendo para lograr el cese de la usurpación que lleve a un gobierno de transición y lograr una elección libre. Hay que tener mucha responsabilidad con esto porque son las condiciones políticas del ejercicio político para poder lograr ese elemento. La Asamblea Nacional insiste en calificar de usurpador a Nicolás Maduro y así, a partir de este 10 de enero, cuando ya se conoce, se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que como ustedes lo decían, el día de hoy emitió una sentencia y lo convocó para juramentarse ante esta institución por considerar que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Es información que tenemos desde acá, desde el hemiciclo de sesiones. Volvemos al estudio. Vamos a agradecer este reporte desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, desde la Asamblea Nacional. Ahora hablamos de la Unión Europea, que insiste, por su parte, en pedir nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Esto al no reconocer los comicios de mayo del 2018. La portavoz comunitaria de Exteriores ha recordado que el Consejo del Bloque Continental consideró que las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió el mayo pasado no fueron libres ni creíbles. Asimismo, instó al régimen de Venezuela a garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales, así como respetar los poderes de la Asamblea Nacional en poder de la oposición. La portavoz también pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Y días después de que el Grupo de Lima, sin México, afirmara que no va a reconocer un nuevo gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Colombia anunció duras medidas contra el régimen venezolano. El canciller Carlos Holmes Trujillo ha explicado que entre las decisiones está el no permitir el ingreso a altos funcionarios del régimen de Venezuela a territorio colombiano. Vamos al lugar de la noticia con nuestro periodista en Bogotá, Juan Pablo López. Una tarde buena, Juan Pablo. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 12:21 en Bogotá, Colombia, 12 grados centígrados a esta hora sobre la capital de Colombia. Y así es, el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que estas medidas que van también en concordancia con las tomadas la semana pasada por el Grupo de Lima, pues serán implementadas en los próximos días por el gobierno colombiano. Esto incluye la no entrada de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a territorio colombiano y además también la suspensión financiera, es decir, congelación de cuentas y además también la investigación por parte de entidades financieras a recursos que se estén moviendo en este país que sean provenientes del régimen venezolano. Además, también el canciller anunció que habrá una evaluación permanente sobre los permisos de sobrevuelo de aviones venezolanos en territorio colombiano. Que los gobiernos que acompañaron la declaración acordaron hacer una evaluación constante del estado o nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela. En segundo lugar, acordaron impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima. Acordaron también elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar fondos y otros activos o recursos económicos. De igual manera, acordaron evaluar el otorgamiento de préstamos al régimen
en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte. Acordaron también suspender la cooperación militar con el régimen de Maduro y evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria. Acordaron asimismo intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima. Acordaron de igual forma instar a otros países a apoyar la solicitud presentada por algunos países del Grupo de Lima y a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes. El canciller Trujillo fue muy enfático en lo que hizo también el pronunciamiento muy duro del Grupo de Lima también la semana pasada y dijo específicamente que el grupo reitera la ilegitimidad del proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018, razón por la cual el Grupo de Lima, estoy leyendo textualmente, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro. Postura del gobierno colombiano desde la capital de la República de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan. Y a propósito de esa declaración del Grupo de Lima que citabas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado al bloque de países de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Incluso los llamó grupo de fracasados. ¿En qué momento este grupo de gobierno fracasado, cipayos y criminales pretende atribuirse el territorio de Venezuela? ¿Quién les da a ellos legitimidad para darle órdenes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar? ¿En qué norma? ¿En qué constitución? ¿En qué ley? Afortunadamente, la buena noticia para el pueblo de Venezuela es que estos políticos carroñas de la derecha venezolana no están en el poder para entregar nuestro territorio, que es lo que quieren, la desintegración territorial de Venezuela. Delcy Rodríguez ha criticado al presidente de Colombia, Iván Duque, por su postura contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo instó a visitar el país para que, según ella, deje de ser ignorante sobre la realidad de Venezuela. El mar de ignorancia en el que se encuentra el presidente de Colombia, y que no está la ignorancia, sino que es una prueba, como un termómetro para saber cómo están las fuerzas bolivarianas en nuestra región. Bueno, yo le voy a decir, señor Duque, y a su vicepresidenta, la señora Marta, vengan a Venezuela para que vean cómo está la llama encendida de nuestros libertadores y de nuestros patriotas. Vengan a ver cómo está el bolivarianismo en Venezuela. Y hace minutos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prometió lealtad absoluta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su nuevo gobierno que iniciaría el jueves. Así lo dejó claro el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en un comunicado que leyó a través del canal de televisión del Estado. Sobre las sanciones internacionales, la vicepresidenta de Venezuela dijo que son arbitrarias e ilegítimas y advirtió que no le preocupan. No son sanciones. El único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional. Son unilaterales porque la imponen de forma unilateral un gobierno de forma abusiva, y son ilegítimas porque no tienen legalidad alguna ni tienen sustento de naturaleza normativa que pueda darle garantía a lo que allí está contemplado. Así que lo único que te puedo decir, sé que quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso. No. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver no podemos errar o la izquierda volverá al poder. Esa es la advertencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con sus declaraciones y más volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su gobierno no puede permitirse equivocaciones. El mandatario señaló que el más mínimo error podría hacer que la izquierda regrese al poder y esto sería un riesgo para el país. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia en la que asumieron los cargos los presidentes de los bancos estatales designados por el ministro de Economía. Nós não podemos errar. No podemos errar. Si erramos, ¿saben quién puede volver? Las personas de bien, la mayoría que confió en aquello que predicamos a lo largo de los últimos años. Que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos. No pueden decepcionarse con nosotros. Un plan del gobierno de México para combatir el robo de combustible tendría a varios estados del país enfrentando una escasez de gasolina. A finales del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un proyecto para detener el asalto de hidrocarburos, que en 2017 ya había ocasionado pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno contempla la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de 50 puntos de la estatal Pemex y catalogaría el delito como grave y sin derecho a fianza. Pese a lo ocurrido en las últimas horas, el mandatario negó que exista desabastecimiento. Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles. Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, han habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano. Si los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción. Ha sido secuestrado un cabo del ejército en Colombia. El uniformado fue interceptado por hombres en moto cerca de la frontera con Venezuela. El cabo Ángel Mauricio Acevedo, perteneciente a la Brigada 15 del Ejército, está de vacaciones. Se desplazaba por esta vía en zona rural de Villa del Rosario, en norte de Santander, cuando dos hombres en motos y armados, tras amenazarlo, lo obligaron a abordar uno de los vehículos y se lo llevaron. Estaba de vacaciones lo uno y pues es un sector donde hay muy pocas viviendas. A esta hora se realizan operativos en la zona de frontera para encontrar al cabo Miguel Ángel Acevedo, quien tiene 31 años y lleva 11 años en la institución. Las autoridades temen que un grupo armado al margen de la ley lo haya sacado del país. Tenemos la presencia del ELN en ese sector, habían unas bandas criminales que ya el ejército las ha ido menguando. Las autoridades tratan de establecer qué actividades adelantaba el uniformado, ya que su sede militar está en Chocó y su familia vive en Cali. El ejército tendrá que decirnos qué hacía por acá este señor. La presencia de varios grupos armados y la cercanía con Venezuela dificultan las labores para encontrar el suboficial del ejército. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos vamos a hablar del ataque que sufrieron varios niños en una escuela de China. Tenemos la historia y mucho más, quédense allí. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Continuamos. La Guardia Civil de España sigue la investigación a estos miembros de la denominada manada de Alicante, conformada por 4 ecuatorianos que habrían violado en grupo a una joven de 19 años la pasada noche del 31 de diciembre. Las autoridades intentan establecer si los detenidos drogaron a esta mujer para cometer el crimen. El reporte con Marcelo Moncayo desde Madrid. Adelante, Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En estos momentos la Guardia Civil Española investiga la posible vinculación de los miembros de la manada de Alicante con otros casos de abuso sexual. Además, se busca comprobar si la víctima fue drogada para luego abusar de ella.
La Guardia Civil Española continúa con las investigaciones para determinar si la denominada Manada de Alicante, conformada por 4 ciudadanos ecuatorianos de entre 19 y 24 años, sería también la responsable de otras violaciones sucedidas en situaciones similares. Según las autoridades, uno de los detenidos tiene antecedentes penales por abuso a una menor de edad. Estos sujetos fueron detenidos luego de que se los descubriera abusando de una joven de 19 años en la localidad de Callosa, en Alicante, que presentaba signos de haber consumido alcohol y posiblemente drogas. Los uniformados los descubrieron abusando de la joven en un sótano la pasada madrugada del 1 de enero gracias a la denuncia de la hermana de uno de ellos. Este hecho quedó registrado con uno de los teléfonos móviles de los abusadores. Esta situación generó rechazo en distintos sectores de la sociedad, desde políticos hasta organizaciones feministas. Cuando una mujer es asesinada en la calle, cuando es violada en la calle por una persona que es un extraño, pero que suelen ser hombres, no hay una ley que las proteja. Yo espero que ahora la justicia actúe con contundencia, que ningún agresor sexual esté libre a su libre albedrío por ahí y que después, bueno, el ayuntamiento lo que puede decir es que nos ponemos de parte de la víctima. En estos momentos los detenidos se encuentran en prisión provisional mientras continúan las investigaciones. Amigos televidentes de NTN 24, en lo que va de este año 2019 en España ya se han registrado 5 casos de supuestos abusos sexuales. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo por este reporte. Mientras tanto, en China, al menos 20 niños han resultado heridos en un ataque en una escuela primaria en Beijing. El responsable de esta agresión habría sido un hombre que ya fue detenido por la policía. Las autoridades investigan el caso e intentan determinar si el sospechoso atacó a los menores con martillo o con cuchillo. Al menos 20 niños resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, luego de un ataque perpetrado este martes por un sujeto en una escuela primaria en el distrito de Shenzhen, en la capital china. Hasta el momento se desconocen los detalles del percance, pero según medios locales, la agresión podría haberse producido con un martillo o un cuchillo por un hombre que ya ha sido detenido. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana, hora local, y minutos después todos los menores heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Pekín, 3 de ellos en condición crítica. Este asalto se produce después de que a finales de octubre una mujer también hiriera con un cuchillo de cocina a 14 niños en una guardería en el municipio de Chongqing, en el centro de China. Aunque el gigante asiático trata de mantener siempre su imagen de país seguro, los ataques en centros escolares son bastante comunes. Estado de emergencia en el sur de Alemania. Las autoridades anunciaron la medida debido a la fuerte tormenta invernal que ha dejado más de medio metro de nieve en algunas partes de Baviera. En esa zona se registró caos en el tráfico durante el fin de semana y el servicio ferroviario regional sufrió retrasos y cancelaciones. Varias escuelas permanecen cerradas y la ciudadanía ha sido advertida sobre posibles avalanchas. Y la tormenta invernal en Europa también afecta a Grecia. Los residentes de la capital Atenas se han despertado este martes con la insólita imagen de una ciudad con nieve, mientras el país estremece bajo una ola de frío que ha situado las temperaturas por debajo de los 0 grados en varias regiones. Playas, la colina de la Acrópolis, los monumentos nacionales y los sitios arqueológicos en Atenas quedaron cubiertos por una ligera capa de nieve. Las bajas temperaturas han afectado incluso algunos servicios ferroviarios y de autobuses.